Quiere decir que en ese momento de los 60 fue la época de los Rolling Stones, fue la época de Elvis Presley, fue la época también de los Beatles, de la música, de la droga, de los hippies. Fue una época en donde la vida sexual, que antes, no quiere decir que de 1960 para atrás, la gente, toda la humanidad fuera cristiana y tuviera principios morales, pero sí había un concepto de moralidad, sí lo había. Del 60 hacia adelante, ya todas las leyes empezaron a abrirse. Entonces, por ejemplo, las leyes para el aborto se abrieron. Ya, por ejemplo, la generación de los jóvenes sabían cómo abortar, cómo prevenir una relación sexual que tuviera consecuencias humanas, todo eso aprendieron. Entonces, por eso de esa época para acá ha venido un deterioro en el enfoque. Y yo sé que en esta época, yo traje aquí una de las cartillas que estaba repartieron por mucho tiempo en las escuelas, el Ministerio de Educación, que fue en cabeza de la ministra Gina Parodi, introduciendo en la educación de los niños la sexualidad desde la perspectiva de la diversidad de géneros y de ese ramillete, esa rama que abrieron, de que no solamente era hombre y mujer, sino la distinción del género que el niño quisiera o la niña quisiera. Entonces estamos hablando de que ya se empezó también a entrenar desde la escuela a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por eso la educación sexual es tan fundamental, por el deterioro que se ha vivido en la historia. También es fundamental, pues, por los nuevos desafíos. ¿Cómo reacciona un padre frente a un hijo que de 8 años le dice: yo no quiero ser niña, quiero ser un niño? ¿Cómo reacciona una mamá de 5 años que en el colegio encontraron a la niña teniendo relaciones con otra niña, besándose y tocando su cuerpo? O sea, los desafíos son diferentes. Yo estudié, tengo 56 años, empecé a estudiar a los 4 años, o sea que hace 52 años yo entré al colegio, me gradué de primaria hace como 49 años. Eso significa que en esa época, hace 49 años, yo nunca conocí una persona que fuera que se catalogara de diferente sexo. A mí nunca en el colegio, estoy hablando hace 49, no todos están en esa época aquí, muchos más jóvenes, nunca en el colegio, ni en mi casa, vi pornografía, una exposición, era un televisor para toda la familia con solo 2 canales nacionales que daban Yo y Tú y Dejémonos de Vainas. O sea, esa era una de las rituales que uno tenía. Esa era nuestra televisión. No, los desafíos de hoy no, hay más de todas las plataformas que usted quiera, Disney, Nickelodeon, Netflix, todas, absolutamente todas, tienen un objetivo y es un entrenamiento sexual desde el niño más pequeño hasta el adulto. Porque hoy en día ya estamos viendo, por ejemplo, que el adulto de ver tantas películas, de pronto en su formación de primaria, de bachillerato, aprendió moral, pero ya el mundo le está abriendo otro panorama. Entonces el anciano cree que con un animal puede tener relaciones sexuales. Entonces le abrió un panorama mucho más grande. Entonces, ¿por qué la educación sexual? Pues porque estamos en nuevos desafíos. Nuevos desafíos, y yo quiero que usted me entienda la palabra desafío, la vamos a entender muy bien con el ejemplo de la pandemia. La pandemia fue un desafío de no enfermarnos, un desafío de seguir produciendo, de poder ver la familia, de volver a recuperar la vida. Eso es un desafío. Entonces la educación sexual en este tiempo es un desafío que tenemos que enfrentar. También la educación sexual es porque pues la Biblia nos exhorta a formar los hijos para la vida. Entonces, toda formación, yo veo que en la edad adulta una persona, por ejemplo, a cultivar el hábito de bañarse los dientes 3 veces al día se le complica. Ya en la vida adulta tiene que ser, no sé, que quede mueco, que pierda algunos dientes, que les dé una gingivitis,
algo así muy trágico como para que la persona reciba conciencia y diga, voy a empezar a bañarme 3 veces la dentadura. Pero si tú lo haces de niño, por más de que la persona esté en un lugar donde no tiene agua y no tiene crema dental ni cepillo, se lo busca, porque ya el hábito y la disciplina le fue creado. Entonces, si nosotros pensamos y decimos, yo quisiera, una madre soltera dice, yo oro para que mi hija cuando tenga 20 años no cometa el error que yo cometí. Sencillo, edúquela sexualmente. No solo ore, porque si usted ora y no la educa sexual, fijo que la niña va a tener preguntas sin responder, va a tener puertas que se le abrieron, le van a enseñar, la van a entrenar. Entonces, ¿para qué ora si no tiene una instrucción y una educación? Hay que educar, hay que empezar desde ya. No sé qué edad tengan sus hijos, no importa la edad, pero a la edad que sea, hay que empezar en el entrenamiento. Si hay hijos adultos y uno no lo hizo de pequeños, pues podemos de adultos tomarlos y decirles, ven, sentémonos, tengamos una buena comida, una conversación y empecemos a hablar de este tema tan necesario. Esas son una de las razones por las cuales hay que hablar de educación sexual. Dentro de la teología de la sexualidad, ¿qué es la teología de la sexualidad? ¿Qué dice Dios de la sexualidad? Y pues no le voy a dar sino 2 versículos porque pues esto es extremadamente largo. Pero uno de los versículos más clave lo encontré en el libro de Mateo, donde el Señor Jesús, y me gustó tomarlo a él, ¿necesitan algo? ¿Vivían ahí? Ok. En el libro de Mateo, porque el Señor Jesús fue quien lo expresó. Y dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él les respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿qué hizo? Dígalo duro, ¿qué hizo? Varón y hembra. Y es una de las reflexiones en donde más me gusta que la diga el Señor Jesús, porque nos está ubicando en el panorama real de que si nosotros tenemos la conciencia de que fuimos hechos por Dios, ese es el único concepto que debemos aceptar de la vida, varón y hembra. Y hay que educar a nuestros hijos, si es niña, edúcala sexualmente para ser niña. Y si es un varón, lo tienes que educar para ser varón, porque la genética de los dos va a ser muy diferente en cuanto al área sexual. Uno de los grandes peligros que hay en el matrimonio cuando se hacen encuentros de parejas es ese. El punto en donde se le dice al matrimonio es que no me entiende mi cuerpo, no lo conoce. ¿Qué es lo que hay ahí? Un déficit de educación sexual en ese niño y en esa niña. Por ejemplo, en la época de los 10 a los 14, esa guerra hormonal que viven los varones, las niñas no lo viven. No lo viven. Usted no ve una niña comprometida para tener un orgasmo o un deseo desenfrenado. La niña lo que quiere es incitar al hombre, porque esa es su naturaleza. Entonces, cuando tú ves en el matrimonio, un matrimonio que está pasando por esa batalla, entonces esta clase le debería servir, porque quiere decir que la educación sexual no se la dieron y por eso ni conocen el cuerpo, ni saben qué hacer, ni lo pueden estimular, tienen vergüenza, les da miedo, tienen terror de hablar, esos temas no se tocan, qué pena, me sonrojo, apago la luz cuando hay una relación íntima, porque la educación sexual fue carente. Amén. Ahora, ¿me puedes pasar todos esos versículos y vamos al de Génesis, Juan? Y dice en Génesis, para reafirmar lo que dijo el Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Y ahí, libro de Génesis, la primera página, nos habla de para qué creó varón y hembra. Entonces en esa hoja nos describe porque cuando se une
La naturaleza de un hombre y de una mujer es cuando se forma una familia. Y entonces empieza a haber una procreación para que la tierra se multiplique. ¿A través de qué? No es de los besos, no es a través de la oración, no es a través de predicar la palabra, de la sexualidad. ¿Estamos claros? A través de la sexualidad. Y por si las moscas, yo le aclaro que el pecado de Adán y Eva no fue el sexo, no fue la manzana. El pecado fue la desobediencia. No tenía nada que ver con la vida sexual. De hecho, al abrir el árbol del conocimiento del bien y del mal, la Biblia no dice ahí que lo primero que ellos hicieron fue tener sexualidad. No, lo primero que hicieron fue desobedecer y mentir a Dios y esconderse de Dios. Y todo el mundo le atribuyó a la vida sexual el pecado de la caída del hombre. Si ni siquiera ellos en ese momento despertaron eso. Fue tiempo después, cuando ya reciben el juicio de Dios, que dice que conoció a Adán y a Eva y nació Abel y Caín. Pero no tuvo nada que ver con la vida sexual. No se nombra nada. Se nombra mentira, engaño, esconderse de Dios y una desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un pequeñito abrebocas de la teología de la sexualidad. Para no detenernos, tendríamos que ir a hacer un encuentro de sexualidad. Ahora, una distorsión bíblica que yo quiero que usted me diga, que usted, perdón, la entienda, porque usted me va a decir, bueno, pastora, si eso fue tan lindo, entonces, ¿por qué se están viendo cosas tan difíciles? ¿Por qué, por ejemplo, si eso fuera lindo, porque hay cuerpos que nunca sienten nada? Si eso es tan lindo, porque cuando un niño empieza a tocarse su pene, se ve tan horrible, tan feo y uno le da un miedo como que, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Eso es vulgar. ¿Por qué ese tipo de mentalidad? ¿Por qué nosotros no podemos hablar de sexualidad como si habláramos de... si yo le pregunto a Erickson, oye mi amor, ¿cómo van tus finanzas? No, pastora, me subieron el salario, me hicieron, y tengo una proyección. Y si yo le pregunto, ¿y cómo está tu sexualidad? Pastora, respéteme, de que eso es mi intimidad. Usted no me puede hablar de eso. ¿Por qué? No, ese es un tabú que tienen los seres humanos y una distorsión que sí se introdujo en la humanidad y que fue Satanás quien quiso venir a dañar y pervertir ese plan. Entonces yo le voy a dar este versículo, se lo va a llevar, se lo voy a leer, le voy a explicar solo 30 segundos, algo que puede darle para una materia de un año, pero ni modos. Dice Génesis 6, 2, 4, que viendo los hijos de Dios, ¿está leyendo conmigo? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahí hay dos aspectos, ¿verdad? Que está diciendo hijos de Dios y hijas de los hombres. Entonces yo le voy a abrir aquí el panorama. No sé si hay alguien nuevo, pero algo quiere Dios con usted. Pero aquí le voy a abrir un panorama. Cuando dice hijos de Dios, está hablando de una orden angelical, de espíritus, ¿ok? Algo espiritual. Y las hijas de los hombres, pues son las hijas de los hombres, de Adán y Eva, del mismo cuerpo que nosotros tenemos. Dice que los hijos de Dios, esa orden angelical, vieron que eran hermosas y las tomaron para sí, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. O sea, si está hablando de engendrar, quiere decir que al llegarse, ¿qué estaban teniendo? Relaciones sexuales, dígalo duro, relaciones sexuales. Estos fueron, bueno, ahí empieza otra historia. Entonces míreme aquí para darle esta claridad. ¿A qué le quiero decir? Dentro de la teología de la sexualidad hay una distorsión de la sexualidad. Hay un ataque muy fiero. Todo lo que usted ve, por ejemplo, la apertura, la puerta grande que se abrió para que los seres humanos pudieran tener relaciones sexuales con animales. Entonces, nunca fue estipulado por Dios. Usted leyó conmigo que era varón y hembra,
Usted leerá en el Génesis, luego dice que se llegará el hombre a su mujer y serán una sola carne. Pero dentro del diseño de Dios, los animales no pueden tener relaciones sexuales con los hombres, los cadáveres no pueden tener relaciones sexuales con los hombres. ¿Por qué una persona no puede tener una satisfacción sexual propia? O sea, yo mismo me voy a satisfacer, porque no está dentro del diseño. Si Dios hubiera dicho a Adán, y te multiplicarás tú solo, y tendrás placer tú solo, pues estaríamos dando una cruzada de masturbación todos los días, para enseñarle a la humanidad que tendría que masturbarse para tener placer. Pero no fue lo que Dios estableció por sabiduría divina. Entonces, esa puerta es la que usted de pronto muchas veces ve en sus hijos. Que usted dice, es que me habla de sexo pero con malicia. Es que encontré a mis niños con 5 o 6 primos teniendo relaciones sexuales. Es que mi sobrino me dijo que se volvió homosexual porque cuando era niño un primito le hizo sexo anal porque dormían juntos. Y usted dice, pero ¿de dónde? ¿Quién les enseñó? ¿Por qué esto? Por esta distorsión espiritual en la cual se necesita la pureza de Dios para educar a nuestros hijos en ese límite de la sexualidad. ¿Van a ver ellos cosas difíciles? Claro, claro, van a ver. Por ejemplo, hace poco yo vi un programa donde una mamá en un país del Asia prostituía a su hija con hombres que estaban al otro lado del mundo, en Australia. ¿Cómo era la prostitución? Ponían el computador, el hombre en Australia, y la mamá en Asia ponía también una computadora y violaba a su hija con determinados juguetes sexuales, la violaba, y lo que hacía el hombre en Australia era satisfacerse y eyacular, mientras la propia mamá violaba a su niña de 7, 8 años y le mandaban por transferencia el dinero que ella cobraba por violar ella a su hija. Entonces usted dice, ¿y eso de dónde? Hay que enseñarle a educar a nuestros hijos que Dios dio un diseño sexual precioso, pero que sí hay una distorsión. Y dentro de esa distorsión van a encontrar toda esa gama de maldades que hoy en día estamos viendo. Relaciones sexuales de parejas con prostitutas, trayendo otra pareja a la cama. ¿Por qué? Porque yo te estoy hablando de niños. Ya vamos a ir al tema más práctico de cómo coger al chiquito y decirle. Pero yo tengo que llevarlo a usted al lugar donde usted tiene que verlo como adulto, como una persona con una capacidad de poner límites. ¿Cuánto anhelarían las mamás cuando sus hijas quedaron embarazadas de 15, 16, 18 años, que la hija hubiese sido entrenada para decir, no voy a tener sexo todavía? ¿Cuánto anhelarían? ¿Cuántas jóvenes hubieran dicho, me hubieran hablado? Yo hubiera tenido la capacidad de decir no, pero no la hubo porque no hubo educación. Cuando a uno lo educan, por ejemplo, si tú vas a la universidad como arquitecto, te educan como arquitecto. Y cuando tú vas a hacer la casa, te dicen el cimiento de esas columnas que usted va a montar, en lugar de que le ponga arena, póngale plástico. El arquitecto va a decir, no, mi conocimiento me dice que el material que debe llevar es arena, no puede ser plástico. Eso es una educación. Entonces, cuando tú tienes una educación, tú pones límites. Pero cuando no fuimos educados en el área sexual, pues no hubo límites. Entonces, por eso usted mirará todo el panorama de todas las conductas. No le puedo hablar, porque vuelvo y le digo, tendría que darle un seminario. Y hoy vamos a hablar de cómo educar a esos chiquitos. Bueno, hasta la edad que nos alcance. Pero, usted le hace Levítico. O sea, si usted lee los 5 primeros libros de la Biblia, le va a dar un bagaje de lo que usted le puede decir no al niño. Hay niños que hoy en día sienten una eyaculación cuando el perro
los roza sus partes íntimas. Hay personas que sienten incentivo sexual cuando un perro les lame. Entonces hay que entrenar y educar. ¿El ser humano puede tener un incentivo sexual con un animal? Entonces tú vas a la teología bíblica, la razón de por qué no, por qué el sexo debe ser entre varón y hembra bajo pacto. ¿Por qué bajo pacto? Por el resultado de la relación sexual. El resultado de la relación sexual, uno de los resultados es la procreación. Entonces, por proteger la procreación, Dios dice que haya pacto, protegiendo la procreación. ¿Estamos bien? Bueno, hasta ahí les voy a hablar de esa parte teológica, porque si no, no alcanzaríamos. Ahora, dice el libro de Tito, para que le podamos enseñar a nuestros hijos: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Porque cuando tomas un niño, lo que tú haces es tomar la mente del niño para que sea pura. Y para eso tú tienes que enseñarle lo que es la pureza sexual. Cuando ves el punto de corrupción dentro de un niño, estoy hablando corrupción, de pronto hay niños que los he conocido, todo esto que les estoy contando son las historias que por años como pastores hemos recibido, que introducen esferos en los sanos de las niñas para poder sentir el placer, y que de pronto lo vieron a sus padres, lo vieron en alguna película. Entonces, pero ¿cómo puede llegar hasta allá? Entonces ahí tendríamos que entrar a mirar qué tanta corrupción los niños fueron engendrados, y pues para ellos ver puro, si tú le dices no hagas eso es sucio, no puedes ver a las niñas así, no te lo va a entender, porque lo que dice el apóstol es que la fuente de donde él lo recibió fue corrompida. Y necesitamos enseñarle cómo uno ve que es corrompido. Como por ejemplo cuando alguien encuentra caja y entonces se da cuenta que de quién será, pero me la quiero tumbar porque la necesito para mis gafas, y entonces escondido lo voy guardando, lo voy sacando, que nadie se dé cuenta. Entonces tú te das cuenta que hay algo que no está normal, o sea, estás robando. A que si tú ves la caja y tú la miras, dices, ve, una caja, la necesito, alguien me la puede regalar, es de alguien, es que la estoy necesitando. Entonces tú dices, ve, la persona sin ninguna malicia la está necesitando y la está pidiendo regalada. Esa es una gran diferencia de cuando algo es puro o es corrupto. Así va a ser para los niños. El niño va a poder ver al hermanito desnudo, pero no le va a ver algo espiritual. ¿Se acuerdan de los Génesis? Hijos de Dios con los hijos de las hijas de los hombres. No le va a ver algo destructivo, sino que el niño con su pureza, o la niña con su pureza, va a decir, mi hermanito está desnudo, le vi el pipí a mi hermanito. De tranquilidad. Y tú, como tu mente no está corrupta, como tú tienes una teología clara de lo que es la sexualidad, le vas a decir, bueno, mi amor, vístete para que tu hermanita no te vea así, con toda la tranquilidad. Entonces, por eso el apóstol nos dice, necesitamos limpiar la fuente, porque para el que tiene una mente impura, todo es impuro, pero para el que tiene la mente limpia, todo es limpio. ¿Cuántos papás que tienen un daño dentro de su sexualidad ven al niño que de pronto se está tocando su pene y reaccionan? ¿Qué está haciendo? De pronto el papá hace lo mismo, pero lo hace en secreto, lo hace escondido, lo hace viendo pornografía. Entonces cuando ve al niño, lo primero que dice, está repitiendo. No, el niño se está tocando porque es un niño y es parte de su cuerpo y lo está explorando, y necesita solamente de una mamá que le pueda enseñar en la etapa de los 2 a los 4 años, que es cuando se tocan, le pueda enseñar y te estás tocando los genitales, y que él empiece a tener una relación limpia con sus genitales.
Usted ha visto, especialmente Latinoamérica y Colombia, la manera tan vulgar como llaman a los genitales. Eso es parte de la corrupción que nosotros estamos viendo. Y la teología de la sexualidad te tiene que hablar que eso hay que purificarlo, limpiarlo y hablarle a las cosas como Dios las diseñó. ¿Amén? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, vamos a mirar qué es educación sexual. ¿A qué llamamos educación sexual? Es instruir, es instrucción. Eso es educación sexual. Instrucción. Como cuando a usted, por ejemplo, quiere jugar tenis y usted dice, necesito un instructor de tenis. Entonces va donde el instructor. ¿Y qué hace el instructor? Con conocimiento, con sabiduría, con paciencia, por supuesto, le empieza a decir, bueno, empieza con lo más pequeño. Este es el palo. ¿Qué les dije? ¿Tenis o golf? Tenis. Esta es la raqueta. Esta es la cancha. Aquí se tiene que pegar. Aquí tú lo mandas. Si te pasas de aquí, está mal. Eso es instrucción. Eso es educar en la vida sexual. Instruir. Aquí tienes que llegar. Esto tienes que hacer en cada etapa, hasta aquí vas a llegar. Por ejemplo, qué lindo cuando los niños empiezan con su desarrollo hormonal, la instrucción del padre. Mi amor, vas a estar teniendo estas sensaciones, vas a tener sueños mojados. Vas a sentir que en el sueño te levantas y tus pantalones van a estar mojados porque tu cuerpo está empezando a tener una reacción que llamamos la palabra erótica desde el buen sentido de la palabra. Desde el buen sentido. Pero ven, yo te explico. Pero como el instructor de tenis, no puedes pasarte de esta línea. Entonces, la educación sexual tiene que ser instrucción. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Instruir en qué? ¿Con qué tiene que ver esa instrucción? Primero, con los órganos sexuales, con el cuerpo. Con eso tiene que ver la instrucción. Entonces, aquí es donde empieza ya todo el trabajo de poder ser libre para enseñarle. La mamá a la niña, poderla tomar y poderle decir, mira, este es el cuerpo que Dios te dio, porque cuando uno sabe que el cuerpo a uno Dios se lo dio, Dios lo gobierna. Dele rienda suelta que usted gobierne su cuerpo y verá cómo queda. No va a poder ser posible. Le vamos a dar más de golpes al cuerpo porque no nos lo sabemos gobernar. Entonces tiene que ver con los órganos sexuales. Estamos hablando de educación sexual, ¿verdad? Con los órganos sexuales. Mire, uno de los dolores que uno ve, hace poco estuvimos en 2 conferencias que hablaban sobre sexualidad a parejas. Y lo más doloroso es conocer que hay millones de parejas que no pueden tener un orgasmo pleno porque no tienen ni idea de su cuerpo. ¿Dónde están las áreas que se tienen que incentivar? ¿Dónde están los lugares que hay que despertar? La manera como se tiene que hacer. Todo eso porque no hubo una educación sexual. Y hubo de pronto una educación por otras áreas que tocó terrenos que de pronto fueron abruptamente enseñados. Entonces, por ejemplo, la niña que nunca le dijeron por dónde debería tener la relación sexual y se imaginó que de pronto era por el ano, pero la coge el amigo, la lleva a tomarse un trago, la coge en el baño de la discoteca, le baja toda su ropa, penetra en la niña y la niña queda abrupta, dice, ¿qué es esto? Mi cuerpo me rasgó. Esa persona nunca en la vida volverá a ser igual. Porque su educación sexual no la tuvo, fue una ignorante sexual y por la ignorancia le cometieron un trauma y un abuso. Entonces, si nosotros nos entrenamos y entrenamos a nuestros hijos, ¿para qué vamos a entrenar a nuestros hijos en la educación sexual? Para el matrimonio. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted no lo va a educar sexualmente para cuando el primo la quiera coger allá en la finca donde los abuelos el paseo. Usted no lo va a educar sexualmente para que el día que el papá lo quiera llevar con la prostituta y se acueste para que sea varón. Usted lo está educando sexualmente para una relación de pacto cuando sea grande y en el matrimonio ponga por obra
todo ese bagaje sexual que usted durante toda su vida se encargó de hacer. Amén. ¿Con qué tiene que ver también la instrucción sexual? Con las relaciones sexuales ordenadas por Dios. Ordenadas por Dios. Hombre y mujer dentro de los parámetros matrimoniales. Para que haya, muchos de los que hoy en día tienen problema de frigidez en las mujeres o en los hombres, de impotencia, fue una descarga muy fuerte de pornografía y masturbación. Entonces, por eso se llama masturbación, más turbado que cualquiera. Una turbación en todo su cuerpo. Entonces, necesitan ellos que tú los eduques. ¿Cuál es la relación sexual? Papi, ¿puedo acostarme con mi mamá? Dice el niño. No, mi amor, no, tú te vas a enamorar de una linda mujer de Dios y con ella vas a tener una relación sexual. Mami, ¿me puedo acostar con mi hermanito? Quiero tener sexo con mi hermanito. No, mi amor, entre familia no se puede tener relación sexual. ¿Por qué? Porque puede haber un daño genético, no lo puedes hacer. Entonces vas a tener un varón de Dios y te vas a enamorar de un chico que Dios tiene preparado, con él te vas a casar. Entonces vas a educarlo con las relaciones sexuales ordenadas por Dios. ¿Con qué más tiene que ver la educación sexual? Con la reproducción. O sea, vas a tener sexo y una de las consecuencias que va a pasar es que puedes tener hijos. Que vas a tener hijos, que te vas a reproducir, que vas a quedar embarazada, que vas a engendrar en el vientre de tu esposa un bebé. O sea, con eso tiene que ver la educación sexual. Esa es la que falta en las familias. Esa es la que le faltó a las mamás, que las niñas a los 12 años quedaron embarazadas porque nunca les dijeron que cuando el hombre eyacula en ellos genera vida. Y que va a tener un bebé que por la vida estará con ella. Porque si hay una consecuencia eterna, es en la relación sexual. Porque cuando uno, por ejemplo, en las finanzas, no nos educaron financieramente, usted puede tener rollos financieros, puede tener pérdidas, quiebras, tranquilo que eso lo recupera. Usted va a volver a tener y mucho más de lo que perdió. Pero en la educación sexual, si no la hubo, tu bebé te acompañará para toda la vida. Usted puede estar ya de 80 años, pero sabe que usted tiene hijos y si algo pasa madrugada, usted está orando por ellos todavía. O sea, es una de las consecuencias que es eterna. Entonces, hay que educarlos sexualmente, siempre va a haber fruto, ¿ok? Otra de las instrucciones que hay en la educación sexual, que hay que instruirlos es con la abstención. Abstente. Por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, yo creo que como él no era casado, estaba bien entrenado en cómo tener abstinencia y le enseña a sus apóstoles y ellos hablan a la iglesia y le dice: cuídate con las hermanas, mírala como hermanitas. No las mires como mujeres para acostarte, porque hay unos versículos donde dice: porque aquellas jovencitas que viven como leoncillas brincando de casa en casa a ver dónde cazan al hombre. O sea, el apóstol Pablo sabía que había que educar a la iglesia en la abstención sexual. La abstención sexual, pues yo veo en los patriarcados que tienen 4 o 5 mujeres y que tú al mismo tiempo tú dices: no hay ninguna feliz. Vaya, mire los rostros de cada mujer, ninguna tiene exclusividad ni pertenencia, ni tiene esa identidad sana, ni ese concepto de yo soy la mujer. No, ninguna lo tiene. Eso quiere decir que esa poligamia no estaba contemplado dentro de los principios de Dios. Cuando hay un matrimonio, hombre y mujer, para amarse y poder tener una plenitud. Por eso hay que hablarles de la abstención sexual. Si usted quiere, muéstrele todos los daños de las personas que son violadas, de las niñas que han tenido más de 5 novios, de los chicos que se han acostado con 4 o 5 mujeres y luego ya no pueden tener ni plenitud. Por eso hay que educar en la abstención sexual. También hay que educarlos, instruirlos con el control de la natalidad, ¿ok? O sea, no se va a llenar de hijos. Cada
vez que tenga relaciones voy a quedar embarazada. Posiblemente. Hay unas que oliendo los interiores de los esposos quedan embarazadas. Así que hay que educarlos, instruirlos con el control de la natalidad. Y también hay que educarlos e instruirlos con las responsabilidades y consecuencias de la sexualidad. Amén. De lo que es tener un acto sexual. Siempre vas a tener consecuencias y responsabilidades. Consecuencias buenas, por supuesto, claro que sí, pero tienes que asumirlas, y responsabilidades. ¿Quedamos claros? Ahora miremos un poquito cómo sería ese desarrollo sexual libre que vamos a empezar ya desde nuestros niños chiquitos. Devolvámonos y digamos, bueno, ellos van a tener también, vamos a poder hacer con los niños ya algo nuevo. Y una de las cosas que se tiene categorizado es que el cerebro del hombre se desarrolla durante los primeros 21 años. Entonces ahí se va generando por etapas en cada ser humano como un desarrollo. Por eso no le podemos dar ni introducir a los niños lo que a un junior se le puede dar, pero tampoco podemos dejar de darle al niño lo que se le necesita dar. De pronto muchos de nosotros a las edades que tenemos vamos hasta ahora a aprender cómo es la educación sexual, pero se vale empezar, ¿verdad? No se vale condenar, no se vale empezar y volver a tener una nueva historia. De los 0 a los 7 años, una de las cosas que desarrollamos es la observación. Es lo que más se desarrolla en el cerebro del ser humano, es la observación. Por eso ellos viven observando, repitiendo todo, mirando lo que pasa alrededor. Muchas de las cosas que ellos empiezan a desarrollar fueron producto de lo que observaron en las etapas donde más se debe cuidar los niños de no mirar relaciones sexuales que tuvieron el papá y la mamá, que vi a mi tía con el novio, vi a mis hermanos, porque lo van a aprender de una fuente que no corresponde. Entonces, de los 0 a los 7 años, ellos van a tener una fuerte observación. De los 8 a los 14 años van a desarrollar cerebralmente su identidad. Entonces, ahí ellos van a mirar quién soy y para dónde voy. Por eso usted ve que generalmente a los 8, 9, 10 años es cuando brinca lo que hoy en día los niños están hablando, es decir, nací en cuerpo de hombre, pero creo que soy mujer. Porque tiene que ver con la identidad, con lo que se formó en esa etapa. Y de los 15 a los 21 es cuando ya el ser humano puede integrar eso que él ahí aprendió en esas otras 2 etapas, como que logra tener un complemento de todo lo que se aprendió. Entonces a esa edad la persona sabe referir muy bien su identidad con las cosas en las cuales fue educado y fue entrenado. Hasta ahí es como el tiempo más importante. Ahora me voy a devolver a la de 0 a 7, que veo que aquí hay muchos que tienen niños de esas edades, de 0 a 7. Pero vamos a empezar de la edad de 0 a 1 año. De la edad de 0 a 1 año. Bueno, antes de empezar de las edades de 0 a 1 año, ahorita yo quiero hacerle esta encuesta, que usted me la va a oír, pero cuando termine usted se va a llevar el cuestionario y lo va a llenar. Lo primero, mientras tú crecías, ¿quién fue el primero que te enseñó acerca de sexualidad? Mientras tú crecías, acuérdense de las etapas que hemos ido hablando. Esa enseñanza que tú recibiste, ¿cómo la catalogas? ¿Que fue positiva o fue negativa? ¿En qué forma tu familia de origen te educó o te habló acerca de sexualidad? ¿En qué forma esa enseñanza te impactó tu vida? Que te acuerdas, que tú digas, me quedó ahí marcado. Una pregunta, ¿estás siendo tú un educador de sexualidad en tu familia? ¿En qué forma te gustaría mejorar en materia de sexualidad para hablar
con mayor libertad a tus hijos? Cuando termine se la entrego para que usted la llene, porque creo que son preguntas que necesita orar para responderlas, ¿verdad? Ahora, vamos a la etapa de 0 a 1 año y ahí una de las cosas que hablan en el nacimiento de los niños es que generalmente la primera erección que un niño tiene, dicen que es de los primeros 5 a 10 minutos cuando nace. O sea, estamos hablando de una conducta de la naturaleza humana que no la vamos a negar, ¿ok? No la vamos a negar, no vamos a creer que eso es cuando ellos estén grandes. Vamos a quitarnos esa mentalidad. Eso no es cuando estén grandes. Desde que nace, el niño ya viene integrado en su mente, su pensamiento y sobre todo en su cuerpo. En ese primer añito de los 0, una de las cosas que se debe desarrollar es el apego en los niños. Por eso dejar un niño en esa edad solo, llorando mucho, en un cuarto solo, sin tener la conexión con la madre, el desprendimiento de quitarlo, le puede estar generando a él una incapacidad para luego el poder intimar. Con la primera que empieza es con la mamá, que empieza a tener una relación. Entonces muchas de las áreas que de pronto cuando no se tuvo, el daño que de pronto se pudo dar, es que cuando no hay ese apego la gente queda como en un área emocional de dureza, y generalmente es cuando en la vida adulta ellos empiezan a buscar un deseo de ver pornografía y de entrar en masturbación. Entonces, cuando tú miras ese proceso de cómo hacer crecer a un niño, a veces el apego no es solamente porque ellos necesiten el abrazo y que no te sientas solo. Piensa que también en el desarrollo sexual ellos están recibiendo. Y piensa que de pronto gran parte de esas soledades que ellos vivieron es lo que hoy en día tú los estás viendo a las edades de 8 años y ellos ya están buscando con quién tener relación. O ya están en un enamoramiento, o ya están en seducción, esta hipersexualización que se está dando con ropa en los niños, el mostrar todo lo que se está haciendo, tiene que ver mucho con una calidad de paternidad y maternidad desde el momento en que nace. Entonces es importante mirar que el apego en esta área tiene que estar, porque o si no el daño puede ser que en la vida adulta ellos estén más expuestos a la pornografía y a la masturbación. En la siguiente etapa, estamos de los 0 a los 7, pero dentro de esa etapa, de los 2 a los 4, es cuando el niño ya empieza a tocar. Entonces lo importante aquí es cuando ellos empiezan a tocar su cuerpo y a explorar. De pronto algunos lo hacen un poquito antes, pero en estas edades ellos ya empiezan a tocar, y aquí hay que empezarles a ellos a entender a cómo controlar sus genitales. Es la edad en donde uno les ayuda el control de esfínteres, ¿cierto? Haces popó, vas al baño. Bueno, mi pregunta, si controla esfínteres, ¿por qué no puede controlar el toque de sus órganos genitales? Hay que enseñarlos. No, es que yo estaba ahí, no sé qué, se me levantó la libido y yo caí. Oye, pero no te orinaste ahí ni te popeaste. Si no te popeas ni te orinas, que puedes controlarlo, ¿por qué dices que no puedes controlar esa lujuria que te dio? ¿Estamos de acuerdo? En que sí podemos tener un dominio y un gobierno. Entonces, de 2 a 4 años sería lo importante para el niño que acepte positivamente sus genitales. Entonces, si la mamá le dice, quite la mano de ahí, cochino, no se toque, ¿cómo va a crecer el niño? Cuando ya sea adulto, ¿sabe cuál es el problema? Va a haber una desconexión emocional de sus genitales y de su sexualidad. Cuando esa desconexión está, le voy a decir algo que puede pasar. Son de esas niñas que por irse con el malandro de la cuadra, el hombre le dice, la quiero, la empieza a besar y la niña le entrega su cuerpo porque ella ni siquiera tiene un cuidado de su vagina, de su parte íntima, porque hubo un desapego. O sea, nunca le enseñaron
que su cuerpo tiene, son sus genitales que los tiene, previene el abuso. Previene el abuso cuando hay una mamá que cuando ve a la niña tocándose su parte íntima, su vagina, va con todo el amor y le dice, mira mi cielo, esa se llama vagina. Por ahí es donde tú vas a tener bebés. Tienes que cuidarte y no la puedes maltratar. Así de sencillo. Entonces, cuando crece, ya la niña sabe perfectamente. Yo creo que esto parecerá risible. Risible, hay gente casada que ha tenido más de 7 hijos y nunca en la vida ha tenido un orgasmo porque no sabe que el cuerpo tiene algo llamado clítoris para poder producir una sensación de placer en la mujer. Las personas creen que solamente penetración y que ya, y dicen, ¿y por qué no tengo ninguna emoción? Pues porque no tienes ningún tipo de movimiento, no sabes que tu cuerpo necesita tener un movimiento. Nunca te educaron sexualmente. Entonces, cuando crecen estos niños que no les enseñaron en la etapa del tocar, ellos no van a estar desconectados de todo lo que es su cuerpo, sus pechos, de todo lo que son sus áreas sensibles, de todo lo que les va a poder tener una plenitud sexual. Entonces, de 2 a 4, ¿qué es lo que viene? Que hay que enseñarles a tocar una relación sana con sus genitales, dándoles el nombre que verdaderamente tienen los genitales. No le diga pito, no le diga maraca, no le diga nada. Tiene que decir el pene, la vagina, tus pechos, como tienen que ser las cosas. Amén. Hay que llamarlos por su nombre. En esta etapa, a los niños empiezan a tener un incentivo y les gusta desnudarse. ¿Sí los ha visto? Cuando salen del cuarto, todos en peloticos, y que la mamá, ¡ay no! Que el niño, no, tranquilo. Libro de Levítico tiene un capítulo completo sobre lo que habla de la desnudez. Y lo que habla de la desnudez es que dice, no te desnudes delante de tu papá, no te desnudes delante de tu suegro, de tu suegra, de tu hermana, no dejes que te vean tus partes íntimas. Entonces hay que decirle al niño, ok, ese es tu cuerpo, mi amor, pero no te puedes desnudar. Tu parte genital tiene que estar tapada siempre. Solo va a estar desprotegida cuando te cases. Solo va a estar ahí desnuda. Maneras muy lindas de enseñarle. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sigo o paro? Es una época en donde de 2 a 4 empiezan a jugar a papá y mamá. Entonces empiezan ahí ellos a explorar como esos terrenos. Entonces hay que tener mucho cuidado para explicarles nuevamente las etapas en las que ellos están. Y que ese tiempo de papá y mamá solo vendrá cuando ellos sean adultos. ¿Cuál es el cuidado con esta etapa? Bueno, ya les había dicho, que acepten sus genitales. ¿Vamos bien? Que acepten sus genitales. Generalmente en esta etapa, escuche esto, ¿de dónde ellos aprenden? De los 2 a los 4 años. Ponle cuidado, este es el punto muy, muy importante para todos los entrenadores de niños, papás y mamás. Generalmente de los primeros que aprenden son de los otros niños. De los otros niños, ¿quién te dijo? Fulano. ¿Y de dónde? En el colegio, en la ruta, el amiguito, en el parque me contó. Entonces siempre van a aprender de los niños, van a aprender de los videos. ¿Estamos bien? De ahí va a haber una fuente que ellos van a recibir. Generalmente, mire, si no es una película cristiana, van a tener una fuente malsana. Entonces hay que tener mucho cuidado de esas fuentes. De la música. ¿Qué tal escuchando de 2 a 4 años a J Balvin con el video de Perra? Si usted viera, yo les iba a traer la letra, pero dije, no, ¿para qué contamino su hermosa mente, su precioso espíritu con semejante bajeza? Pero por ejemplo, hay niños que cantan la camisa negra de Juanes. La camisa negra es un tributo, es como algo así como un féretro al pene de él que sufre impotencia. Ese es el origen de la canción. Burbujas de amor de Juan Luis Guerra está hablando de un incentivo sexual. Entonces, usted dirá, los niños no lo están recibiendo. Sí, lo están recibiendo de la música,
de las películas, de los videojuegos. Y generalmente esto puede ser incorrecto. ¿De quién debe aprender? De usted. Prométame que lo va a hacer con los niños. Prométame que usted va a sacar citas aparte con sus hijos. Prométame que así como usted los va a educar en la palabra, va a sacar un día al mes y va a decir, este día vamos a hablar de la vida sexual. Este día va a ser de educación sexual. Con una mente muy pura y muy sana, y van a ver los cambios que los niños van a tener. En la etapa de los 5 a los 7, aquí lo que más se da, la importancia que ellos le dan es a las preguntas y respuestas. Aquí todo lo preguntan, estoy hablando en la parte sexual, ¿sí? ¿Por qué mi mamá tiene aquí adelante así todo abultado? Papi, ¿tú por qué le estás tocando a mi mamá ahí? De los 5 a los... Todo lo preguntan y necesitan respuestas. ¿Estamos de acuerdo? No le va a huir a ninguna respuesta. Así usted se ponga sonrojado, así usted sienta, usted tiene que sanarse y liberarse. Usted tiene que buscar una limpieza en su propia vida espiritual. Ya ahorita vamos a ver un cuestionario que le va a ayudar. Para que usted no tenga sus prejuicios, porque vuelvo y le recito el libro de Tito: para el que tiene la mente impura, todo es corrupto. Entonces la mamá soltera que acaba de acostarse con el amigo y viene donde la hija que tiene 5 años y ve a la niña que se está tocando de pronto una parte genital, ella va a pensar, ay, no haga eso. No, es usted que fue la que acabó de fornicar. Pero la niña no, y usted la está corrompiendo porque de su corrupción le está trayendo a ella y le está dando un mal mensaje de lo que es la vida sexual. Por eso hay que limpiarla. En esta empiezan las preguntas. Aquí hay que desarrollar una habilidad para comunicarnos abiertamente de sexo. Abiertamente de sexo. Porque cuando eso no se da, va a haber un daño en su vida adulta. Y ese daño, Juanse, colócamelo por favor, es cuando empiezan a tener dificultad para usar términos sexuales y expresiones personales. Entonces van a tener dificultad en el hablar. Entonces, por ejemplo, van a un campamento de jóvenes y el niño está, el joven, el junior, está teniendo unas batallas terribles. Él siente que en la noche vienen demonios de incubos a tener sexo con él y se siente mal porque tiene una eyaculación y quiere ir a contarle a su líder y a decirle esto que no, él no tiene un lenguaje sexual, no sabe ni qué hablar, le da una vergüenza. ¿Cómo hablo yo de esto? Qué pena, qué vergüenza. Porque nunca lo educaron para las preguntas y respuestas. ¿Quieren saber qué hacer cuando ellos preguntan y responden? Para usted responder, ¿sí? Por ejemplo, 5 pasos para una pregunta sexual. ¿Qué pregunta de pronto le han hecho sexual? Por ejemplo, mami, acabé de verle, mi hermano dice que ese es su pene. ¿Qué es un pene, mamá? Entonces queda la mamá ya atravesada. ¿Qué le digo? ¿Que es un palo? ¿Que es qué? ¿Que es una carnosidad? ¿Qué le digo? Entonces usted se tranquiliza, toma dominio del momento, como se ha santificado, como no sabe que educa, que instruye. Entonces usted va a empezar a hacerle algo. Usted primero le va a hacer refuerzo a esa pregunta. O sea, le va a decir, qué bueno que me preguntes. ¿Sabe que yo hablaba con mi hija Laura y yo le decía a Laurita, nosotros no hicimos mucho de ese trabajo de educación sexual? Me decía mi hija, y es tan necesario, mami. Yo le decía, ¿por qué no preguntaban? Por mucha pena, porque decíamos, si les preguntamos, ¿qué nos van a decir? Qué vergüenza. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y los papás, ¿y usted por qué no me dijo? Yo le hubiera explicado que una relación sexual es con condón para que no quede embarazada. Porque usted, la cara que ponía, primero nunca tuvo tiempo. Pregunto, con estos hábitos de vida de mamás y papás, si ni siquiera hay tiempo para mirar una tarea de matemáticas, que eso todo el mundo lo mira,
¿Qué será para preguntarle al niñito de 8 años, mi amor, ¿y cómo vas? ¿Tu cuerpito cómo lo has sentido? ¿Has tenido algo que te dé cosquillitas en tu cuerpo o algo? No, por Dios. Entonces, si el niño viene con esa pregunta, tú le dices, mi amor, qué bueno que me preguntes. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces después de que tú le refuerzas que la pregunta estuvo buena? Le vas a hacer un reflejo de esa pregunta, le vas a parafrasear para que el niño entienda y vuelva a escuchar la pregunta. Vamos así. Entonces tú le dices, mi amor, ¿me preguntaste que qué era un pene? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Le vuelves a reflejar la pregunta, se la das parafraseada para que el niño la vuelva a captar. ¿Vamos bien? Después de que le haces eso, entonces tú revisas y le dices, ¿y quién te dijo que era pene? ¿Cómo supiste, mi amor, que se llamaba pene? Ah, es que yo escuché a mi hermano. Ah, es que la novia de mi hermano le dijo. Ay, no, es que cuando mi hermano puso la película de las 50 sombras de Grey, ahí yo lo vi. Entonces te vas a dar cuenta, escucha, estás revisando de qué fuente el niño está tomando la información. Note que en ningún momento usted, ay, eso fue ese pervertido de su tío y de su abuelo que siempre son cochinos. No, usted está tomando dominio porque acuérdese que usted es educador. ¿Estamos bien? Instructor de sexo y sexualidad para sus hijos. Entonces usted le indaga, le pregunta la televisión y luego le responde. ¿Qué es el pene? Mi amor, el pene es el órgano sexual que Dios le dio al hombre, porque dentro del pene hay una semilla que dentro de la mujer va a formar un bebé. Entonces tú le explicas con tranquilidad. Por supuesto que el chino le va a seguir o la china le va a preguntar más. ¿Dónde ha visto usted un niño que se quede callado? ¿Dónde lo ha visto? Pero entonces usted con mucho control le va a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Veo algunos que tienen niños de 10. Hay que ponerles el tema. Hay que ponerles el tema. Y luego usted cuando ya le responde, le repite para saber si él lo entendió. ¿Entendiste, mi amor? ¿Qué fue lo que yo te dije? Entonces ahí usted ya se está dando cuenta, estas 5 R's, cómo le van a servir. Refuerza, un reflejo de la pregunta, le revisa, le responde y le repite. ¿Vamos bien? Ya casi estamos acabando. Ahora, para esta enseñanza, una de las cosas que, para poder responder, estamos con niños pequeños, ¿verdad? Pero una de las cosas es, por ejemplo, ¿cuándo usted cree que debe comenzar a hablar sobre el tema con los niños, con sus hijos? Porque aquí pregunté y creo que ¿alguno ha hablado con sus hijos de ese tema? Ok. ¿Cuándo creen que deben seguir hablando de ese tema? Eso es algo que hoy usted lo tiene que proponer. ¿Cómo debe usted comenzar la conversación? ¿Cómo debe sentarlo? Ven, mi amor, vamos a hablar de sexo. No, ¿cómo lo puedes atraer? De pronto, ¿qué tal algún tipo de juguete? ¿Algún tipo de película? Algo que vio, algo que sucedió, y le pones el tema al niño para que él pueda empezar a sentir la confianza. Yo creo que en esto uno tiene que generar muchísima confianza. ¿Comienza el tema usted? ¿Cree que usted debe comenzar el tema o debe esperar a que el niño responda? No, usted tiene que comenzarlo. O sea, si el niño le pregunta, pues regio, se salvó usted de comenzar el tema. Pero si no, es fundamental que usted comience el tema para hablar con el niño. De 2 a 4, de 4 a 7, de 8 a 10, de 10 a 12. Si vamos a hablar con los juniors, ya hay otro cuentico, hay otras cositas que hacerle, pero si son de esa edad hay que poner el tema.
¿Cuánto de mi historia sexual no sana yo le debo compartir a mis hijos? Mi amor, me violaron 5 tipos en una esquina. Y la niña de 10 años, ¿cómo así, mami? ¿Cómo que es violación? ¿Cómo así que me cogieron, mi amor, y me violaron unos borrachos? Uy, no, mi amor, es que su papá tuvo viejas por todo lado, mujeres que se acostaban ahí, no, terrible. ¿Cuánto debe conocer un niño? Imagínense, si estamos hablando de que estamos limpiando la fuente, estamos limpiando. Y por eso para mí la prioridad con los padres es, oye, limpiémonos, santifiquémonos, pidámosle perdón, pongamos en orden. Hay muchos que dicen, mi pastora, yo estuve con tantas mujeres, pero yo ya me arrepentí. Yo le dije, Señor, perdóname de tantas mujeres. ¿Qué tal si coge una por una? Con nombre propio y con listado, para que usted pueda sentir la ligadura que se rompe, se despegue de esa atadura, usted quede libre, hasta por el mismo pensamiento. Yo me acuerdo de una consejería de una mujer que me decía, mira, cada vez que yo me acuesto con mi esposo, lo único que me viene a la mente fue el amante que tuve, que a ese amante le fascinaba tener relaciones sexuales en las caballerizas. Y mi única imagen era aquí. Yo tengo relaciones con mi esposo y eso es lo único que me viene. Esa mujer está atada, está encadenada. Todo dicen que en la parte, por ejemplo, visual, una escena sexual queda impregnada en el cerebro del ser humano y que es muy difícil que salga del ser humano. Para mí no es difícil si la obra del Espíritu Santo lo hace. Porque dice el apóstol Pablo que él se alejará, que podemos dejar atrás el pasado y olvidarnos, ciertamente olvidándome de lo que quedó atrás. Yo prosigo a la meta, pero tiene que ser una obra de libertad. Porque entonces cada vez que usted le quiera enseñar a su hijo va a venir esa carga inmoral y esa carga de esa sexualidad fuerte, agresiva, violenta. De pronto fueron relaciones sexuales sadomasoquistas, fueron relaciones sexuales en orgías, y todo eso, claro, viene esa carga sexual, y todo, usted sin darse cuenta, ¿sabe qué es lo que hace el diablo? Ponerle el límite, la barrera, y usted va a ir con el hijo de 8, de 10, de 12, aún con el de 4 para querer darle una instrucción. Va a haber una barrera. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es vaya delante de ese Padre bueno, limpio, y Él lo santifica, perdonará, quitará, borrará hasta del propio cuerpo. Va a quitar las marcas para que cuando usted le hable a sus hijos, le hable con tanta amor, delicadeza, para que ellos tengan una vida sexual plena. Si siento que debo compartirlo todo, ¿cuándo y cómo lo compartiré con mis hijos? Pues indiscutiblemente tiene que sacar tiempos aparte. Por ejemplo, unas cosas lindas que se hacen cuando la niña está ya para dar su primera regla menstrual. Generalmente, algo lindo, los papás las invitan a comer. Les dan sus ramos de rosas y ese día es un día especial para hablarle de vida sexual. Y explicarle, mi amor, mira todo lo que va a pasar, lo que va a acontecer. ¿Qué tal el niño? Cuando el papito o la mamita se da cuenta que el niño, su pantaloneta le amaneció mojada, entonces la mamá no va, mire usted por andar en esas porquerías, mire el niño cómo está. No, sino usted lo coge y va y le dice al papá, o la misma mamá lo toma y le dice, ven mi amor, como la mamá del rey Lemuel, 12 años, lo sentó y le dijo, mi amor, no le des las fuerzas a las mujeres, porque ellas te van a quitar, te van a robar, dale mejor al Señor. Y lo entrenó. Proverbios 31, semejante discurso tan bello que le habló a su hijo el rey Salomón, y fue su mamá la que lo entrenó, porque no vamos a tener un concepto ni machista ni feminista. Yo a las niñas no, yo por ejemplo, lindo poder coger a un varón, decirle mi amor, el respeto a las mujeres, el cuerpo, cómo lo tienes que cuidar, es muy hermoso, pero todo eso tiene que ver
con la gracia de Dios limpiando y purificando. He encontrado ya sanidad para mis propias grietas sexuales o heridas en esta área que yo he recibido de otros. Buena pregunta. Si sexualmente sentimos que hay una sanidad, que nuestro cuerpo está, no sé, de pronto usted esté como madre soltera y usted no está incentivando su apetito sexual, pero usted está sana. Y si usted está casada, pues mucho mejor. Usted está sano. Sabe que en una de las predicaciones que dimos de sexualidad estaba estudiando sobre la dificultad de las relaciones sexuales. Ole, me aterró que hoy en día el mayor porcentaje de queja porque no hay una satisfacción sexual la tienen las mujeres en el matrimonio. Las esposos no las quieren tocar, no las miran, pasan días, pasan meses, no hay palabras, no hay juegos, no hay caricias. En los hombres, algunas respuestas les atribuyen a todo el manejo pornográfico y de masturbación que generalmente estaban los hombres. No es de los hombres solamente, las mujeres también. Pero entonces te das cuenta cómo se influye. Entonces necesitamos mirar si ya hay una sanidad, porque para educar uno sí necesita ser sanado. ¿Se acuerda cuando yo tuve profesoras de mis hermanas que educaron con reglazos, que les daban reglas? Y yo veía que mis hermanas cuando iban a enseñarles a sus hijos el estudio era, ¡que repita! 9 por 1, ¿cuánto es? 9 por 2, ¿cuánto es? Y tú solo ves la marca. Estamos haciendo una maestría de docencia cristiana y tenemos una profesora argentina. Yo nunca había tenido una profesora tan bella. Qué delicadeza, qué belleza para enseñar. O sea, tú no quieres, te hace sentir como estudiante cosas grandiosas y tú dices, se ve que fue muy bien educada ella, que está educando con amor. Así es en la sexualidad. Cuando no lo hacemos a patadas, con gritos, con miedos, con temores, con malas palabras, sino nos sentamos tranquilitos. Ven, mi amor, esto es como hablar de finanzas. Te voy a enseñar cómo ahorrar, pero también te voy a enseñar tus partes genitales. Te voy a enseñar que dentro de poco, si tienes 14 años, vas a ver a alguna amiguita tuya, te vas a poner aquí la mejillita rosada. Todo eso es parte de lo normal. ¿Qué es lo normal? Pues que te controles. Pero mami, que quiero chupetearlo. No, mi amor, es el límite que te estoy pidiendo. Yo te estoy enseñando para que sepas que tu cuerpo tiene eso y que lo debes cultivar para la persona que ames, pero no puedes andar chupeteándote con los niños ni con quien tengas al frente. ¿Quién decide lo que es o no es saludable compartir? ¿Quién cree usted? La palabra de Dios. Porque usted dice, uy, no, yo le voy a contar a mi hija cómo era que yo con ese novio tenía relaciones. No, no sabemos qué fue, cómo usted se incentivó y hoy por eso es que de pronto tiene esa frigidez que no le permite, porque hizo cosas salidas de lo que tenía que ser. ¿De dónde vienen mis credos en materia de sexualidad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, aquí con el golpe de pecho. No, estoy hablando de tus credos. ¿Quién te enseñó? El tío, el papá, la mamá. ¿De dónde vienen tus credos? Entonces mi pregunta es, si tus hijos estuvieran respondiendo esta pregunta, ¿qué dirían ellos? ¿De dónde vienen los credos que yo aprendí? De mi papá y mi mamá, hijos de Dios, me enseñaron y me entrenaron. Pues yo creo que si sus hijos yo les estoy dando esto en unos años adelante, me respondan de esa manera. ¿Se hablaba de sexo en su familia de origen? ¿Se hablaba de sexo? El papá se sentaba y decía, bueno, hoy vamos a tener tertulia de lo que es la vida sexual. ¿Listo? Vamos, mi amor, vamos a empezar. No, eso era un tabú. Eso era terrible. ¿Se acuerda cuando quedaba embarazada alguna familiar que no se sepa? Dios mío, qué vergüenza. Tápenla, mándenla por allá para Mariquita que esté hasta que nazca ese bebé. Es que vergüenza, ¿qué dirá la gente? No, ninguna vergüenza. Nada que ver. La sexualidad hay que manejarla con todo el criterio. Amén. Y voy a terminar solamente con la cuarta etapa de 8 a 10. Solo la vamos a mirar así somera porque va a meritar otro tiempo. Y lo primero es que ellos están en etapa de exploración. Son exploradores.
Sí sabe qué es explorar, ¿no? Buscan y buscan a ver de dónde, qué es lo que hay. Entonces aquí lo importante es que usted en esa exploración, usted le coloque límites. Amén. Límites. Y no avergüence. ¿Vamos bien? No avergüence. Para aquellos que la vergüenza es muy complicada. ¿Sabe qué hace la vergüenza? La vergüenza, ahí me coloqué culpa y vergüenza, pero cuando alguien se culpa es cuando dice, wow, actué re mal, hice cosas, no me gustó eso que hice. Pero cuando alguien está avergonzado dice, soy una porquería, es que no sirvo de nada. Este cuerpo inmundo, yo cómo pude pervertirme de esta manera. Cuando ya te estás tratando de esa manera, se ve que estás bajo un yugo y una condenación. No le podemos hacer sentir a los niños, es un pervertido por andar mirando a su hermanita ahí en el baño, todo sucio. No hay historias terribles, hay personas que graban a la gente cuando se están cambiando, bañando. Hay historias difíciles que usted puede ver de abuelos que fisgoneaban a los nietos. Entonces enseñarle a los niños esa vergüenza pues les va a traer es un daño en su identidad. Entonces hay que, aún a la niña que quedó embarazada, no, o sea, cometiste un error que luego se trasladó en pecado, porque hiciste a tu cuerpo un daño. El bebé que vas a tener es la mayor bendición y tú te puedes santificar si le pones límites a eso y no vuelves a cometer semejante libertinaje, porque necesitamos a ellos darles un conocimiento. Aquí empiezan mucho los chistes sexuales de los niños, entonces hay que tener mucho cuidado con los chistes, que no tengan una carga de contaminación, de vulgaridad, pero pues tampoco que se les atormente. Tengan mucho cuidado, porque yo creo que de las cosas que más nos dañó en la vida sexual fue todo ese tabú. ¿Se acuerdan cómo era? Yo me acuerdo que a veces yo llegaba con mi mamá y yo entraba a la cocina y mi mamá estaba hablando con mis hermanas casadas, me imagino que algo sexual, y uno entraba y ¿de qué hablan? Nada, mijita. Ay, como que esa no se tiene por qué enterar, y uno como que quedaba, ¿y de qué es? ¿Por qué? Eso es así como si estuvieran hablando de la Biblia o cuando murmuran de la familia, de los tíos. Estamos hablando de algo sexual. ¿Y qué están hablando de algo sexual? No, que fíjate que mi hermana me dice que está teniendo problemas en sus relaciones sexuales, no sé qué le está pasando, no sé si es menopausia, no sé por qué está de depresión posparto. Así tiene que ser, ¿estamos de acuerdo? Con una libertad para poder ayudar. Y de los 11 a los 14 ya es la aceptación de unos sentimientos sexuales. Entonces es cuando ellos ya empiezan con un desarrollo hormonal y un deseo hacia el sexo opuesto. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque una cosa, mírenme aquí, es la aceptación del sentimiento sexual y no de la conducta sexual, ¿ok? Porque si tú dices vamos a aceptar las conductas sexuales, no, tú tienes sentimientos sexuales, pero las conductas no las puedes tener, porque ya esa conducta va a ser para cuando estés en tu matrimonio, cuando estés casado o casada. Muy diferentes sentimientos sexuales a conducta sexual. Entonces aquí en esto es muy importante la aceptación, porque si no, ellos van a tener un daño y se van a volver gente ingenua sexualmente. Van a ser ingenuos, no van a poder explorar ni saber. Hay que enseñarles en esta etapa que es natural la vida sexual, que es algo natural, que es dado por Dios, que fue Dios el que nos lo dio, que no se ponga a pelear con eso. ¿Se acuerdan los cinturones de castidad? ¿Sí han oído? En la otrora siglos. Entonces las señoras, para que no tuvieran relaciones sexuales, el cinturón de castidad fue inventado por los esposos, a la esposa. Entonces era un cinturón que era de la forma del vientre, en hierro, y le daban la llave a la tutora
o en muchas ocasiones al papá de la esposa, para que no tuviera relaciones sexuales. Imagínense, como si una relación sexual solo se tuviera por la vagina. O sea, pero es la mentalidad y los tabús que había. Entonces, por eso hay que hablarles de la manera natural y presentarles a ellos el dominio que pueden tener sobre su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo que podemos tener dominio? Eso de que fue que nada, eso es un descontrol que el diablo a usted le metió. Y toca y toca, y que el niño, no, es que no pude arder y estábamos solo con mi compañera. Y yo hace unos días me vi una película que está en Netflix, un caso de una chica. 3 amigos, el novio y 2 amigos la violaron toda la noche. Y la joven, es muy buena la película, fuerte, y espero que usted con ojos circuncidados y corazón la vea. Pero la chica creció, se convirtió en una profesional y una mujer de élite, totalmente endurecida, afectada y agrietada, porque todo lo que tenía ahí condensado en su corazón de las violaciones. ¿Y sabe cuál fue la queja de ella? De la mamá. Porque el día que la violaron, la mamá le contaron de la violación y la mamá, en lugar de ayudarla, lo único que hizo fue criticarla y decirle, ahora sí se tiró su vida. Entonces, cuando uno como hijo no ve que el papá le está dando un criterio de autoridad, de vida, de santidad, sino que lo atormenta, lo tortura, tú vas a terminar dañando la vida sexual de ese adulto, un ingenuo sexual, la persona avergonzada, destruida y dando su cuerpo al que se lo quiera entregar. Entonces, por eso la educación debe ser tan importante. Que le enseñes la diferencia entre lo que es sentimiento y conducta sexual. ¿Les habló el Señor? ¿Aprendimos? Bueno, solo voy a orar y si quieren podemos entregarle a cada persona, no matrimonio, persona, espero que alcance, de los 2 cuestionarios. Por favor, lléveselo y no sé, si usted quiere me lo entrega luego y yo le puedo dar un diagnóstico espiritual, no le ponga nombre, o si quiere póngale, no tenga problema, estamos hablando de educación sexual, pero que pueda llenarlo con toda la libertad. Creo que este no va a ser el único que vamos a hacer. Vamos a hablar de educación sexual. Vamos a hablar, vamos a permitir. Hoy los días jueves nosotros estamos haciendo un proyecto de audiovisuales para sacar series para los niños y para los papás de un entrenamiento en todos los valores cristianos. Y bueno, eso es un proyecto extraordinario. A propósito, necesitamos gente que quiera sembrar en ese proyecto. Porque, gracias mi amor, claro que sí, porque tomamos el tema de la disciplina y lo hicimos en 4 episodios. Va a ser en muñecos, o sea, como así como usted ve las películas de Toy Story, así va a ser. Así va a ser, con animación, con voces, se crearon todos los personajes. Eso es una cosa muy, muy hermosa. Y cada serie tiene 4 capítulos. Cada capítulo deja una enseñanza tremenda. Entonces la primera que tomamos fue la disciplina, de cómo los niños deben amar la disciplina y por qué, cómo entrenar a los niños en la disciplina. Pero hoy que estaba haciendo el estudio, bueno, lo he estudiado todos estos días el tema, dije, quiero hacer a través se llama Rewell, la empresa que está creando esta multimedia. Quiero hacer sobre el nacimiento de lo que es un bebé, para explicarle a los niños cómo es que nacen los bebés desde el diseño divino. Nos va a tomar tiempo. En estas 4 ya llevamos 7 meses y nos falta todavía porque el animador se consigue. O sea, si usted ve una película de muñecos animados, mis respetos, eso tiene trabajo, es un equipo, nosotros somos un equipo como de 7, 8, molemos, trabajamos, diseñador, animador,
hay que comprar aparatos para que hagan los dibujos, luego se lo pasan al animador, él les da vida, hay que vestirlos, hay que arquitectos para hacer las casas, los lugares donde van a estar, los libretistas, todo sale de nuestras predicaciones. Todo está saliendo de la palabra, de las predicaciones, pero hay que bajarlo al libretista, el de medios, el productor, la persona que saca el libreto, que eso es extraordinario, los personajes, va con música, tiene música, no, o sea, va a ser extraordinario. Y quiero contarles porque ahí va a haber educación sexual. Ese proyecto va a tener educación sexual para nuestros hijos. Y vamos a sacar una serie donde nuestros niños y los papás sepan. La serie va a venir con una cartilla para que los papás la puedan llenar con los niños y puedan trabajar el tema que se está tratando. Es un proyecto fabuloso, fabuloso. Espero que sus oraciones estén con nosotros. También su participación financiera. Esta sola serie, la primera, nos vale casi 100 millones de pesos. No le estoy hablando de cualquier cosa. No es un computador haciendo un muñeco. Estamos hablando de una cosa bellísima. Pero nos sale por 100 millones de pesos. Ahorita salgo ya para una reunión que tenemos con unos amigos de otra nación para lograr conseguir inversores a nivel internacional, porque se necesita el dinero. Y ahora que estoy viendo lo de la educación sexual, ¿cuánto les facilitaría la educación sexual de sus hijos? Viendo un video y luego hablándoles. Wow, tremendo. Y bueno, ese va a ser el segundo proyecto. Amén. Padre, te quiero dar gracias por esta linda noche. Darte gracias por tu fidelidad, presentarte nuestros hijos, presentarte nuestras vidas, pedirte, Señor, con la misericordia más grande, con la gracia y el favor divino que siempre te acompañan, que nos ayudes en esta tarea maravillosa de educar sexualmente a nuestros hijos. Perdónanos por toda puerta de maldición que abrimos, por todo error, por toda fuente sucia, distorsionada de la cual hemos crecido, por estos miedos, por estas ataduras, estas barreras, esta mudez que tenemos para poder hablarle a nuestros hijos, la vergüenza que sentimos, el terror, el miedo, la falta de confianza. Pero que hoy sea un día de libertad, que tú hagas la obra preciosa en ellos, Señor, que rompas las cadenas, que abras los cielos, que quites los muros, que derribes cultural, social y aún, Señor, espiritualmente, todas las barreras, todos los muros, todas las puertas, las cadenas que se abrieron, Señor, y que podamos ver un resultado diferente. Ayúdanos a acercar nuestros hijos. Perdona, Señor, si ya las puertas se abrieron, si nuestros niños están con una sexualidad distorsionada, si están con unas actitudes que vemos, Señor, afectadas, pero tú eres Dios de ellos, eres Dios de sanidad, eres Dios de oportunidad, y hoy nos das las herramientas, la fuerza, el valor, Señor, para poder hacer de nuestros niños algo nuevo. Dame lenguaje, ayúdame a entrenarme, dame la paz, dame la sencillez. Únenos como matrimonio para poder enseñarles a ellos con libertad las verdades que tú quieres que aprendamos. Gracias por esta linda noche, por el trabajo del ministerio de Kids, por la carga que has dado, Señor, y que este sea el inicio de esta educación sexual que se dará, Señor, no solo para nuestra iglesia, sino para todas las naciones de la tierra. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué tal si antes de irnos no ponemos una semilla en esta casa para una ofrenda que recojamos para la iglesia? ¿Les parece? Me hicieron cara de no, yo no fui. Sonríame. Para el que quiera poner una semilla, vamos a dar una ofrenda por esta reunión. Creo siempre que en las reuniones tiene que haber esa participación de la ofrenda, porque Dios nos da esa oportunidad. Dice, no vengan a mi casa con las manos vacías. Siempre es una oportunidad de uno poder venir a la casa de Dios y sembrar en su reino. Así que lo vamos a hacer y vamos a orar para traer esa semilla. Si alguien necesita sobre de pronto.
Muy bien. Padre, te damos gracias y queremos bendecir, Señor, a Global Family, Señor, con esta ofrenda financiera. Darte gracias a ti por la provisión, por el trabajo, por la oportunidad que tú nos das. Siempre, Señor, de poder multiplicar a nuestros hijos, Señor, que tú cada día les envíes el pan, la provisión, que nunca carezcan de alimento. Danos la gracia para producir en mayor manera, para poderles sustentar, para quitar la pobreza, la esterilidad, para quitar toda maldición de pecado, de fornicación, de adulterio, toda la inmundicia que la maldición sexual trae sobre nuestras finanzas, que hace que los cielos se vuelvan de bronce y que la tierra se vuelva de hierro, que todo se seque, pero tú eres un Dios de oportunidad y de fidelidad, Señor, y a través de esta ofrenda estamos rompiendo toda maldición, quebrando todo yugo y abriendo las puertas financieras para nuestro trabajo y para nuestra casa. Gracias porque confiamos en un Dios que prospera. En tu precioso nombre, amén y amén. Aquí, Claudita. ¿Alguna información, Eric? ¿Todo bien? Gracias, mi amor, por la invitación. Un privilegio poder estar aquí en el ministerio. A todos los que estuvieron por el Instagram Live, bendiciones. Qué bueno que hayan podido estar. La próxima vamos a tener cafecito para los papás de los Kido, ¿viste, Eric? Para Eric Solís. Se me olvidó porque yo iba a decir anoche, tener cafeterita, nuestro chico, una galletita, para la próxima la vamos a tener.